La imagen de la ciudad, la identidad de la ciudad, es como una marca, un eslogan, donde encontramos y reconocemos algo que la distingue de los demás. Cuando un viajero regresa de un lugar y comenta algo sobre el mismo, o cuando el lugareño quiere definir su ciudad, echa mano de aquello más sobresaliente, lo que todo el mundo conoce o aquello que mejor le identifica. París, por ejemplo, con la Torre Eiffel, Roma con el Coliseo, Segovia por el acueducto, Venecia por los canales, etc. Cada lugar tiene algo propio y característico, su postal, esa foto que aparece en todas partes. En el caso de las ciudades, esos elementos las definen y las bautizan. Al menos así era hasta ahora, que la globalización comenzó a uniformarlas. Un día, un viajero llegó a la ciudad de Orizaba, una ciudad muy conocida y bautizada con el nombre de Pueblo Mágico. Llegó con muchas expectativas, pero tenía una gran interrogante. ¿Cuál es la identidad de la ciudad? Confundido y sin saber a dónde dirigirse, comenzó a caminar, observando su contexto, la arquitectura de la ciudad. Seguía caminando y observando, tratando de encontrar algo representativo de la ciudad. Tomó asiento para pensar dónde estaría la respuesta. Continuó caminando, pensando, tal vez si me dirijo a los edificios representativos de la ciudad, pueda encontrar mi respuesta. Al llegar al Palacio de Hierro, recordó la historia que su profesor de urbanismo le contó un día en clase, respecto de ese edificio. Y la interrogante creció. Si esto no pertenece a este lugar, ¿por qué a la fecha es considerado por las personas como algo representativo de la ciudad? Cerca de allí encontró una iglesia, y la observó tratando de entender un poco sobre la arquitectura de la ciudad y de su influencia sobre las personas que vivían en ella. Continuó con su recorrido por la ciudad y llegó al Teatro Llave, aclarando ya un poco más sus dudas. Pero al llegar a la calle más emblemática de la ciudad, se dio cuenta que todo había cambiado. La arquitectura, los edificios, las personas, existían culturas de leones, cabinas telefónicas de otros países. Quiso buscar las respuestas en internet, pero lo que encontró lo desconcertó aún más. ¿Un jardín botánico? ¿Qué hace un jardín chino en la ciudad? ¿Acaso Orizaba no cuenta con una propia cultura? ¿Una propia arquitectura? Quiso conocer el castillo que se encontraba en la ciudad, pero al llegar lo único que encontró fueron restaurantes, tiendas, esculturas amorfas de caricaturas y, para mayor confusión, una fuente que había sido colocada sobre el lago que se encontraba originalmente. Pensó, tal vez si me dirijo al Palacio Municipal, allí encuentre respuestas. Pero al llegar, lo primero que encontró fue una monstruosidad de acero, llamada teleférico, situada donde anteriormente se tenían viviendas de personas de bajos recursos, y se preguntó, ¿dónde están estas personas en estos momentos? ¿A qué lugar las movieron? Molesto, decidió ir al palacio a aclarar todas las dudas que había tenido hasta el momento. Y descubrí algo más, un elevador de cristal colocado en la parte posterior del palacio municipal. Un volumen de cristal el cual se encontraba descontextualizado y quitando un poco más de la arquitectura de la ciudad. Estando en el palacio, encontró algo familiar, un poco de identidad, la bandera de su país. Una bandera que le recordó a las antiguas civilizaciones, aquellas que se arraigaban a su cultura, a sus tradiciones, a su arquitectura. Culturas que tenían identidad, y sintió dentro de sí un poco de esperanza. Sintió que aún había algo que podía rescatar la ciudad. Pero no. Encontró una maqueta de un planetario que estaba en proceso de ser construido. Triste y decepcionado por todo lo que había visto, recordó, pensó y analizó. Esta es una ciudad más, una a la cual la globalización, el consumismo y el capitalismo alcanzó, una que decidió fundamentar su futuro en lo turístico, sin sentido a retornar y desarrollar su identidad, su cultura y sus tradiciones. Dentro de todas estas interrogantes buscaba un responsable de tal collage cultural. Y observando su entorno, se dio cuenta que la responsabilidad no solo era del gobierno y sus malas decisiones. El problema igual radicaba en la aceptación de los ciudadanos, dejando que el gobierno hiciera lo necesario para sacar dinero de la ciudad a costa de una pérdida total de identidad, de cultura y tradiciones. La única solución hasta el momento en su mente estaba retomar la identidad que desde los comienzos de la ciudad hasta su deformación se tenía,
volver a darle una imagen propia a la ciudad, pero ¿el pueblo lo aceptaría?